Muy buenas noches, bienvenidos todos al webinar Entendiendo la Firma Electrónica Avanzada. Mi nombre es Alejandra y voy a ser la moderadora de esta tarde. Este webinar es organizado por MiFiel, una plataforma para firmar documentos de manera electrónica usando la firma electrónica avanzada emitida por el SAT. Los ejemplos de firma que veremos en este webinar los haremos usando MiFiel, pero los conceptos que vamos a tratar aplican para cualquier plataforma. Este webinar se divide en dos partes. En la primera se hablará sobre los aspectos técnicos generales de la firma electrónica avanzada. Ahí haremos una pausa para la sección de preguntas y en la segunda se explicará cómo se relacionan estos fundamentos técnicos con los 4 requisitos que se enumeran en el artículo 97 del Código de Comercio, que se deben cubrir para que la firma electrónica avanzada sea considerada como fiable. La dinámica para las preguntas será la siguiente. Mientras nuestros ponentes están explicando los temas, ustedes, los asistentes, pueden agregar sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Esta opción se encuentra en la parte inferior de sus pantallas con un icono que dice Q&A, Q&A. Ahí también van a poder ver todas las preguntas que han realizado los asistentes hasta el momento y votar por la que les interese, que conteste el presentador o bien pueden agregar la suya. También está abierta la sección de chat si quieren realizar algún comentario. ¿Sale? Bueno, en este momento voy a realizar una breve encuesta para que nos ayuden a responder sobre cuáles son las barreras que han tenido para adoptar la firma electrónica avanzada. Mientras voy a ir presentando a nuestros ponentes. En esta ocasión nos acompañan 2 miembros del equipo de MiFiel, Tomás Álvarez Melís, director general de MiFiel, ingeniero mecatrónico, egresado de la UNAM y Carnegie Mellon University. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias. Y también nos acompaña Jonathan Hilton Stahl, Head of Growth de MiFiel, es abogado en cumplimiento regulatorio y antes de unirse al equipo fue subdirector de la CONSAR. Gracias, Ale. Muchas gracias, Jonathan, no, perdón, por me adelanté, acompañarnos. pero bueno, ya todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta sección de la parte técnica. Muy bien, pues la parte técnica, como yo soy el ingeniero, me toca a mí. Les voy a dar un poco de contexto. MiFiel es una plataforma de firma y probablemente si han estado buscando sobre firma electrónica se han topado con algo de nuestro contenido. Eso es porque nuestro blog, donde hablamos principalmente sobre firma electrónica, ha tenido más de 730,000 visitas el último año, o sea, en 2020, y varias compañías usan MiFiel para sus procesos y van a notar algo especial, que muchas de ellas son financieras y no es de a gratis. Hay una razón de por qué la firma electrónica avanzada funciona muy bien en el ramo financiero, pero bueno, también funciona en otros ramos, ¿no? Entonces, como les dijo Ale, dividimos la presentación en 2 partes. La primera parte es lo técnico, cómo funciona una firma electrónica avanzada, porque sin entender lo técnico, la parte 2, que es las ventajas legales que tiene la firma electrónica avanzada, no tienen mucho sentido. Suena que nada más se la sacaron de la manga. Entonces, entendiendo la parte técnica es más claro por qué tiene estas ventajas, ¿no? Que no tienen otros tipos de firma. Entonces, me toca a mí hacer la parte técnica y vamos a hacer una pausa en medio por si hay dudas técnicas antes de pasarnos a lo legal, que va a ser Jonathan el que nos platica esa parte, ¿no? Para ponernos en contexto, en México existen 2 tipos de firma electrónica, o en las que contempla el Código de Comercio. Es la firma electrónica, que coloquialmente se llama simple, y la firma electrónica avanzada, que es una firma simple que cumple con ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Lo que tienen que saber ahorita es que la ley no las trata igual. Le da ventajas a la firma electrónica avanzada que no le da a la firma electrónica simple. Entonces, cuando nos metemos a firma electrónica avanzada, nos topamos con un problema inmediatamente, que es hay una confusión de conceptos. Por un lado están los archivos que se usan para generar la firma electrónica avanzada, y la firma electrónica avanzada es la manifestación de la voluntad, que es generalmente es una cadena de caracteres. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo que en la parte que está sombreada, esa es la firma electrónica avanzada. Las han visto en las facturas del SAT, es el más común donde gente las ve, que es esta cadena. Y esta cadena se genera con los archivos. Entonces,
A nivel conceptual, lo que tienen que ver es yo tengo unos archivos que se obtienen de un trámite del SAT y que con estos archivos, al yo combinarlos con el documento que quiero firmar, me genera esta cadena única y repetible por cada documento. Entonces, vamos a enfocarnos primero en los archivos y luego vamos a hablar del proceso, de cómo se combina. Entonces, como les dije, la firma electrónica avanzada es la cadena de caracteres y los archivos de firma electrónica avanzada son con lo que generas estas firmas. Entonces, el problema es que en México también le llamamos firma electrónica avanzada y por eso es confuso, pero el SAT a sus archivos los denomina la e-firma. El Tribunal Superior de Justicia las denomina FIREL, cómo llama estos archivos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en la del SAT porque es la más común, es la que más mexicanos tienen, son 14,5 millones de mexicanos que la tienen hasta octubre del 2020. Y como les dije, se compone de dos archivos, un punto .ser, el certificado, y un punto .key, que es la llave privada. Ahora, el certificado es público, es el certificado público, y funciona como una identificación. En este certificado, si ustedes ven el certificado de su firma, van a ver que ahí está su nombre, su RFC y su CURP, ¿no? Y bueno, a veces también viene el correo electrónico. Y por otro lado, el otro archivo que compone la FIEL es la llave privada, que además está protegida por una contraseña. Y este archivo nadie más que tú debe tener acceso a él. El certificado es público, lo puedes compartir. De hecho, con RFC puedes bajar el que tú quieras de quien sea, pero la llave privada jamás se debe compartir con nadie, ni con el contador, por lo que vamos a ver más adelante. Ahora, para entender cómo funciona, hay que entender cómo nacen estos archivos y el proceso que se debe de seguir para tener esta firma, estos archivos de firma del SAT, ¿no? Entonces, como nace ustedes por lo general bajan un programa de cómputo que antes se llamaba Certifica y ahora se llama Solcedi. Perdón, antes se llamaba Solcedi y ahora se llama Certifica, en donde tienes que mover el mouse y generas el archivo de llave privada. Este archivo lo generas tú en tu computadora y mueves el mouse para generar la autoridad, para que no haya repetición de que si yo hago el proceso en mi computadora vayamos a tener una colisión ahí. No es, o sea, es muy difícil que pase, pero bueno, es un tema de seguridad. Esa llave privada yo la protejo con una contraseña que también genero, o bueno, que ingreso en el certifica. Y después de que ya tengo esta llave privada generada, se deriva una llave pública y están ligados matemáticamente. No nos vamos a meter en cómo se ligan, pero eso tienen que nada más tomar algún acto de fe. Están ligadas de manera matemática estas dos llaves y no se pueden separar. Una vez que nacen juntas y juntas se quedan. Entonces, y el Solcedi lo siguiente certifica es toma esta llave pública y la inserta en lo que se llama un archivo de requerimiento. Y si se fijan, en cierta parte de certifica, les pide el programa que ingresen sus datos. Pon tu nombre, pon tu RFC y pon tu CURP. Y esto, pues, en el archivo de requerimiento vienen estos datos. Y entonces, cuando tú terminas el proceso en certifica, terminas con tu llave privada protegida por una contraseña y con este archivo de requerimiento. Pero necesitamos un archivo ser, que entonces aquí es el siguiente paso. Yo tomo mi archivo de requerimiento y lo llevo al SAT. Y entonces en el SAT, un agente del SAT, una persona, me va a solicitar el requerimiento y me va a solicitar una identificación. Porque lo que va a hacer es que lo que yo llené en el requerimiento coincida con los datos de la identificación, para que no haya yo generado un requerimiento en donde puse que soy Jonathan y presento la identificación de Tomás. Entonces, tiene que coincidir, pues la información del requerimiento tiene que ser la mía, con la que me voy a identificar. Y el SAT al validar esto, lo que hace es que ven que sí eres, y si sí eres, entonces firman el requerimiento. Con su firma electrónica avanzada, firman el requerimiento, y entonces ahora tienes un certificado, que es este archivo público que tiene tus datos identificatorios y que además va firmado por el SAT. El SAT está atestando que tú te presentaste te identificaste y te presentaste y te emitieron este certificado a ti. Y esto va a ser importante cuando veamos la parte legal. Entonces, cuando termine el proceso, tengo mi llave privada que yo generé y que no compartí con nadie, ni con el SAT. Por eso, si la pierdo, el SAT no me puede ayudar a recuperarla, y la contraseña que la protege, y un certificado que el SAT firmó y que tiene mis datos. Y eso conforma los archivos de mi e-firma, ¿no?
Si el SAT es un PCC, si fuera un PCC privado, pues sería similar, tendría los archivos, nada más no sería el SAT el que lo firma, sería un PCC de la Secretaría de Economía, ¿no? Ahora, si ya tengo mis archivos de firma, ¿y qué sigue? ¿Cómo firmo yo un documento, no? Entonces, para, para entender el proceso, primero hay que tener esta idea de que todo documento tiene una huella digital. Igual que los 7.000 millones de humanos que hay, tienen cada uno huellas digitales irrepetibles, aunque sean gemelos, las huellas digitales son diferentes. Todos los documentos que existen, y no solo documentos, cualquier archivo digital tiene su propia huella digital. Si yo tomo una película, va a tener su propia huella digital. Si yo tomo un PDF, un contrato, digamos, y le calculo el PDF, el hash, y luego le cambio una coma, va a ser diferente la huella digital, como si se tratara de otro humano, ¿no? Y también, al igual que las huellas digitales, si ustedes ven una huella digital de una persona, no hay manera de saber cómo se ve esa persona. Tienes que, si tienes una huella digital, la manera de comparar, le pides, oye, pon tu huella ahí, y entonces comparas las huellas. Ah, ok, sí, coincide con Tomás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo que les platicaba es, si yo cambio algo del documento, el hash cambia y ya no es el mismo y es diferente. El hash es la huella digital. Entonces, ahora sí, teniendo este documento y el concepto del hash y los archivos de la firma, ¿cómo es que yo genero una firma electrónica avanzada? Y nada más para recordarles que es esta cadena de caracteres, es combinando estos dos elementos, el documento que quiero firmar con los archivos de la e-firma. Y cuando decimos archivos, en realidad no es con los dos, es nada más con la llave privada. Entonces, el proceso, aquí lo pueden ver, el proceso para generar una firma es, yo tomo la llave privada de la e-firma y la combino, la sumo, con el hash del documento que quiero firmar, con la huella digital. Y esto genera una cadena de caracteres única y repetible. Entonces, si lo quieren ver simplificado, quiere decir que si yo tengo una llave privada que es la 5 y lo mezclo con el documento que es el 7, esa suma o el producto de esa suma siempre va a ser 12, siempre y cuando use la misma llave privada y sea el mismo documento. Si yo cambio el documento, pues la suma ya no va a ser y va a ser diferente, ¿no? Entonces, y la otra cosa que tienen que tener aquí consciente es, como hay esta relación entre la llave pública, entre la llave privada y el certificado, cómo están conectadas con esta cadena matemática, por un tema de transitividad, si yo tengo una firma electrónica avanzada de alguien, o sea, que alguien generó de un documento, y la comparo con el certificado, yo puedo saber si sí coincide con la llave privada que se usó para firmar. Entonces tienes este triángulo, porque así es como validas, ¿no? Por estas como relaciones matemáticas que hay entre los diferentes elementos que están jugando aquí. Con esto vamos a hacer un demo, vamos a enseñar cómo se ve, cómo es que podemos ver esto más físico, o sea, más visual, pero bueno, esa es la parte teórica. Entonces, si hay preguntas hasta aquí, podemos tomar estas preguntas, y si no, nos vamos a pasar ahora sí con la parte legal que va a tocar Jonathan, y luego vamos a ver el demo. Entonces, por lo que veo, no hay dudas. No, Siempre parece que pasa no hay esto. dudas. Exacto. Entonces, pues Sí, seguimos con no, la parte. legal. Bueno, aquí hay una, Carlos Garduño. ¿En qué se diferencia la firma electrónica avanzada con la simple? Ahí voy Mira, yo. sí, lo voy a contestar a nivel técnico y luego Jonathan les va a Sí, decir. Exacto. Jonathan, de hecho, va a cubrir la parte legal de cuál es la diferencia. Entonces, a nivel técnico, una firma electrónica avanzada tiene que estar soportada en un certificado emitido por un PSC, lo que acabamos de ver. La llave privada, que voy, luego yo inserto en un requerimiento y voy y obtengo un certificado. Todo lo que no sea eso es una firma electrónica simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, una firma electrónica simple común es el NetKey del banco. Tú tienes este NetKey que cuando haces un SPAY, pones el NetKey y eso es tu firma simple, estás firmando electrónicamente simple que quieres hacer la transacción, te da cuenta Tomás a Jonathan, ¿no? Entonces, a nivel técnico eso es. Una firma electrónica avanzada tiene que estar soportada a nivel técnico en un certificado emitido por un PSC que está debidamente autorizado para emitir este tipo de certificados. Exacto. Como la firma autógrafa digitalizada también sería una firma simple, ¿no, Tomás? Sí, dependiendo de cómo la implementes, puede ser una firma simple o nada más una firma electrónica digitalizada, correcto. Una Ok, firma autógrafa digitalizada. ok.
Muy bien, pues Jonathan, continuamos. Buenísimo. Digo, con esto quizá no a Carlos, que es abogado, le va a quedar muy claro porque es aterrizar justo todos los conceptos que nos dio Tomás en cómo se manifiesta, cómo se representa en la ley. Entonces empezó Tomás diciendo, hay dos tipos de firma, la simple y como una especie, que es la avanzada. Es importante, ambas son válidas. Lo que vamos a buscar o a enseñar es la solidez que tiene una frente a la otra, que es realmente lo importante, pero en el Código de Comercio están las dos. Bueno, les dije que la avanzada es una especie. ¿Por qué? Porque cumple con ciertos requisitos adicionales. ¿Cuáles son estos requisitos? Son 4. Ahora, si puede cumplir con más, está bien, pero estos 4 es indispensable que cumpla con ellos. Si no cumple con algunos, que probablemente dirán, y vamos a ver ejemplos, oye, si no cumple con tal requisito, no es avanzada. Con los 4 indispensables, tiene que cumplirlos. Ahora, ¿cuáles son esos 4 requisitos? El primero es los datos de creación, y voy a explicar cada uno. Bueno, Tomás va a entrar en el detalle por la parte técnica del 3 y el 4. Yo voy con los primeros. El primero, los datos de creación, ¿no?, de la firma en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Vamos a ver qué es eso. Segundo, los datos de creación estaban al momento de la firma en el control exclusivo del firmante. Y el 3 y el 4 son detectar, así como Tomás ahorita enseñó en el hash, modificaciones tanto a la firma posterior a que se realizó, como a la información que es el mensaje de datos una vez que se realizó. Esto es detectar alteraciones, que sea posible. Estos 4 elementos, requisitos que están en el 97 del Código de Comercio deben ser cumplidos para poder considerar a una firma avanzada, que es la especie. Vamos con el primero. Los datos de creación en el contexto que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Vamos a ver primero qué significa, palabras un poco más sencillas, sin irnos tanto al Código de Comercio, a la literalidad, y luego voy a explicar poco a poco cómo, o los pasos, es un proceso, nosotros nos gusta explicarlo, digamos, en 3 pasos. Esto es lo que deben saber. Necesitamos, al momento de que se realiza o cuando se utiliza una firma electrónica, saber que el certificado, el que enseñó Tomás, ¿no?, uno de los archivos de la firma donde está el nombre, el RFC, corresponde al firmante. Debe haber este vínculo, debemos tener la certeza que existe entre el ser, el archivo, y el firmante. Eso significa que en el contexto corresponde. Ahora, voy a empezar explicándolo desde esta primera parte. ¿Cómo podemos entender o cómo se debe de entender realmente la e-firma? Y es una identificación oficial adicional. Ahora, esta identificación, en contraposición a las que aquí se muestran y ahorita explico un poco más, pues es digital, ¿no? La utilizamos en contextos digitales, las otras las utilizamos en contextos presenciales, ¿no?, en contextos físicos. Ahora, cuando hablamos de identificaciones, pues seguramente tienen pasaporte, tienen el INE, pero no son las únicas. Tenemos identificación de la escuela, ¿no?, de donde hayan estudiado, del club, de una asociación, incluso la de Costco. Y está bien, no hay ningún tema, todas son identificaciones. Ahora, nos damos cuenta que hay ciertas diferencias, por ejemplo, cuando vamos al banco. Entonces, supongo que yo voy al banco y quiero hacer un retiro. Pues se retire mi tarjeta tanto. Entonces, me da su identificación. Sí, sí, aquí está. Seguramente les ha pasado a todos, que llevan la licencia o llevan, incluso ahorita, a mí me ha pasado que llevo la cédula y me dice, hijo, es que esa no lo aceptamos. ¿Por qué? Necesitamos un oficial, que ese es oficial, ¿no? Pero bueno, pues ¿cuál la acepta? No, pues la INE. Bueno, no tengo INE. Bueno, un pasaporte con licencia. Ok. ¿A qué voy con esto? Que no todas las identificaciones nacen igual, por lo tanto, no todas tienen las mismas consecuencias. ¿Qué consecuencia? Que sea aceptada pues en cualquier lado. ¿Y por qué alguien aceptaría un pasaporte, una INE, y no mi credencial del ITAM o del club? Bueno, pues por el vínculo justo que mencioné. Pues yo puedo ir al ITAM o podría haber ido,
y sacar una credencial con cualquier nombre. Quizá los requisitos, la estructura en la cual se otorga, pues es menos robusta. Entonces, lo que se quiere es empezar a evitar suplantación de identidad y que utilices identidades donde no haya este vínculo. Por eso se confía, se tiene una mayor certeza cuando usas la INE, cuando usas el pasaporte. De igual manera, la e-firma. ¿Por qué? Porque la expide, la emite este certificado del vínculo, lo hace el SAT. Entonces, esa es la primera parte. Véanla como una identificación oficial en el contexto de un INE y de una secretaría, bueno, de un pasaporte en un ambiente digital. Segunda parte. Ahora, ¿cómo o por qué el SAT puede emitirla? Un poquito antes, Tomás, la anterior. Aquí, perdón. Ok. El SAT tiene esta, digamos, no garantía, pero esta certificación o esta capacidad para emitirlo porque ha sido autorizado para ello. Me decimos, bueno, ¿quién lo autoriza? Lo autoriza, en México, autoriza el Banco de México y la Secretaría de Economía, en términos generales. Banco de México autoriza al SAT, Secretaría de Economía a otras personas morales que se llaman prestadores de servicios de certificación. Estos prestadores, entre sus funciones está la de emitir los certificados digitales. ¿Y por qué pueden hacerlo ellos? ¿Y por qué no podría? Seguramente tener esta pregunta y que es una firma simple. Si en MiFiel nosotros emitimos certificados, ¿es posible seguir un proceso y dar un certificado como lo hace una universidad o un club? Sí. El problema es, bueno, ¿y quién le dio la autorización? ¿Quién verificó que los procesos de MiFiel o de cualquier institución cumplen con los requisitos que obviamente están en las disposiciones para garantizar que realmente verificas este vínculo entre los datos de creación, ¿no? El certificado y el firmante? Pues aquí quien lo hace, Banco de México, ha verificado al SAT, Secretaría de Economía ha verificado a otros, y entonces sí podemos tener esta presunción de que realizan el proceso de manera adecuada y podemos obtener este vínculo. ¿Cómo lo hace exactamente? Y ya a grandes rasgos lo explicó Tomás, ¿no? Creas tu certifica, tus archivos, ¿no? Tu llave pública, ya sabemos este vínculo que existe entre ellas, lo depositas tu llave en el certificado, en el requerimiento. Está el requerimiento, pero pues ahí puedes poner cualquier nombre, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa. Aquí viene lo interesante. Tienes que ir al SAT. Y van a decir, pues sí, es una lata. Y más ahorita que ni hay citas. Pues sí, es una lata. ¿Pero por qué tienes que ir? Pues porque el SAT, como dijo Tomás, para atestar y poner su firma de que realmente en ese requerimiento quien se presentó, si soy yo, si soy Tomás, si es Ale, pues es realmente quien dice ser. De nueva cuenta, para tener este vínculo y cuando lo muestres la gente diga, sí, sí le creo. Cuando llegas al SAT, pues tienes que llevar una identificación oficial, tampoco puedes presentarte con cualquiera. Entonces, el SAT verifica, ¿no?, que seas la persona a la que le va a expedir el certificado, que sea la persona que se está presentando, pero no solo eso, sino también te toma biométricos. ¿Para qué? Evitar suplantación de identidad. Y lo más importante, y quizá no algunos ya tienen esta pregunta, veo que aquí hay varias, pero quizá me adelanto, no la he visto. Oye, Jonathan, puedes, porque tú me has hablado de varios PCCs, puedes tener un certificado de cada uno de ellos. Sí, lo que no puedes es tener dos de uno mismo. Es decir, oye, ¿puedo tener 12 firmas? No, no puedes tener dos fieles, porque te entiendo como 12, no, dos firmas. Eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque el SAT va a detectar que ya lo tramitaste. Y si acaso lo hiciste con una identificación falsa y pudiste lograrlo, en los biométricos esto se va a quebrar. Entonces, el primer requisito se ha cumplido al decir que los datos de creación en el contexto que son utilizados, la firma, corresponden exclusivamente a quién, al firmante. Hay este gran vínculo. Entonces, un PCC autorizó ello. Indispensable conocerlo o saberlo. ¿Por qué? Porque le da este carácter oficial. Segundo requisito,
Los datos de creación estaban, aquí fíjense, al momento de firmar o en el momento de firmar, bajo el control exclusivo del firmante. Aquí tiene unos trucos interesantes, vamos a aclararlos. ¿Qué significa en términos generales? Ten cuidado a quién le compartes ¿no? tus archivos, el sensible, que es la llave privada. No lo puedes compartir con nadie, ni siquiera con el proveedor de la plataforma. Vamos a ver por qué no se debe hacer y si lo haces, qué consecuencias tiene. Para eso nos gusta utilizar, pues creo que un ejemplo que para la mayoría es más familiar, pero pueden verlo en Instagram o cualquier red social que utilicen, donde van a crear posts. Entonces, vamos a usar Facebook. Estás en Facebook y vas a crear un post de, aquí en este caso va a ser el cumpleaños de tu abuelito, pero puede ser prácticamente cualquiera. Y ustedes se habrán fijado que cuando estás en tu computadora, pues le mueves y le pasas datos de texto. ¿Sabes qué? No, mejor le voy a borrar, mejor esta foto no. Entonces, todo está pasando en tu computadora. Aquí, de verdad, no piensen que Facebook está viendo, oye, ya le cambió, ya le borró, ya le puso. No está sucediendo así. Todo es local. Los procesos no han salido, por así decirlo, de tu dispositivo o tu computadora. Entonces, lo creas. Pero llega el momento, lo quieres publicar. Y ahí sí le das publicar. ¿Qué pasa en ese momento? Los archivos, pero aquí no el archivo, la información sale de tu dispositivo y se sube, se comparte con el servidor de Facebook. Entonces, aquí, cuando se comparte, pues la información ya está en Facebook, en sus servidores, y la puede distribuir para que la gente tenga interacción con ella. Pero vean los dos momentos. Previo, yo estaba en control, no lo había compartido. Posterior, que lo comparto, pues ya esa información es pública. Es decir, salió, digamos, de el control del aquí firmante, del creador del post. ¿Cómo debe funcionar en una plataforma de firma electrónica avanzada? Como Mi Fiel. Bueno, y ahorita lo van a ver muy claro porque en el demo que haga con Tomás, pues se va a replicar esto, pero les voy dando una pequeña introducción. Cuando entran a Mi Fiel, vamos a solicitarles que pongan, como ven ahí, primero el certificado, ¿no? El punto ser. Luego vamos a solicitarles que pongan la llave privada y luego la contraseña. Ahora, me estás solicitando que la ponga. ¿Esto no está violando? No. ¿Por qué? Porque esto se realiza a nivel local. No ha salido en ningún momento de su dispositivo y se ha compartido con Mi Fiel. Esto sigue siendo a nivel local. Ahora, ¿qué está sucediendo y por qué lo hacemos? Porque a nivel local estamos validando, se está validando, uno, que el certificado pues, esté vigente. Sabemos que al menos la de firma tiene una validez de 4 años y posterior a ello pues, hay que renovarla o cualquier cosa. Y también, como Tomás dijo, este vínculo matemático entre la llave privada y el certificado debe existir. Si tú subes mi certificado y luego una llave privada adicional, pues no va a corresponder. Entonces, simplemente esas validaciones hay que hacerlas a nivel local. Posteriormente, firmas. Ahora sí, una vez que firmas, pasan dos cosas. Una, se sube el certificado exclusivamente. ¿Vale? Ahora, ¿el certificado hay un problema que se suba? No, porque no es una información sensible. Cualquiera lo puede descargar. De hecho, eso se quiere. Necesitamos el certificado para hacer otra validación con el SAT o una validación con el SAT que no ha sido revocado. ¿Por qué alguien revocaría un certificado? Pues porque extravió la firma y no quiere que hagan mal uso de ella. Entonces, extrae sus archivos. Entonces, por eso necesitamos saber que no ha sido revocada a través de una conexión instantánea con el SAT. Y una vez que se hace eso, ahora sí, la firma, como explicó Tomás, únicamente es la que se sube a Mi Fiel. Ahora, ¿la firma es sensible? Tampoco. Acuérdense que la firma va cambiando conforme utilizas o combinas tu llave con el documento, tienes la firma. Entonces, tampoco hay ningún problema. Ahora, una pregunta aquí, ¿qué no se subió? La llave privada. Eso nunca se compartió con Mi Fiel, ni llave ni contraseña. Eso se quedó a nivel local. ¿Qué doy a entender con esto? Que se cumple ese requisito de que los datos de creación estaban, ¿en qué momento? Al momento de la firma, en control del firmante.
Les dije que había aquí algo, un truco o algo especial. Suponiendo que estés en el momento de la firma, aquí como vimos, y ahorita en el demo se va a ver, y la plataforma pida tus datos, tu llave privada, que es el sensible. Oye, súbelos o comparte tu contraseña o los puede ver. En ese momento entenderíamos que se rompe este requisito y por lo tanto no sería una firma electrónica avanzada. Sí, es correcto. Si la plataforma no hace bien este proceso, entonces estás pues en un tema porque tú creías que era una firma electrónica avanzada y al final pues no fue avanzada. ¿Por qué? Porque la plataforma no lo utilizó bien. Bueno, oye, tú dices que tiene que estar en el momento, en el control. Bueno, y si mi contador se la di y él hace mal uso de ella, entonces puedo desconocer que es firma electrónica avanzada. No. Ahí sí no, porque tú llegas a mi fiel, sube el certificado, pero mi fiel no tiene una cámara, no está validando ahí quién realmente lo hace. Solo está viendo los archivos. Y si los archivos corresponden y no se comparte la información sensible, bueno, es una firma electrónica avanzada. Entonces, ahí no hay manera de escaparse. Por la otra, sí habría manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces, si quieren ahora, sigue el demo para que pues veamos un proceso de firma, justo lo que acabo de explicar. Tomás y yo firmamos un documento. Entonces, ya. Bien. Entonces, como nos dijo Ale, vamos a hacer el ejemplo en Mi Fiel. Sin embargo, pues, en general, todas las plataformas de firma funcionan de manera bastante similar, ¿no? Entonces, en el caso de Mi Fiel, aquí voy a subir un documento que ya tengo listo, que puede ser un contrato, puede ser un convenio, lo que sea, ¿no? Entonces, lo subimos, verifiquemos que está bien. Voy a poner, no voy a ponerme como firmante, lo vamos a hacer de una forma diferente. Y aquí vamos a poner a los firmantes. Entonces, y vamos a poner a Jonathan. Bien. Podría agregar más firmantes, no voy a agregar más, vamos a nada más dejar dos. Y ahí hay otras cosas que podemos hacer, pero no es importante para lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, solicito las firmas y se sube el documento al servidor y se dispara el proceso de avisarle a las personas de que tienen que firmar, ¿no? Y ahora sí vamos a ver cómo es un proceso de firma. Entonces, yo voy a cerrar sesión aquí y tengo que ir ahora a mi correo para ver. Me llegó una invitación, aquí está, firma requerida por Tomás. Damos clic y ahora sí, ¿cómo es que se firma, no? Entonces, pues espera, déjenme, tengo que cerrar la sesión. Listo. Ahora sí. Primero, tengo que visualizar el documento, el contenido de lo que voy a firmar, ¿no? Entonces, aquí es donde yo puedo hacer eso. Este es el documento que subimos. Y ahora sí viene lo interesante. Voy a firmar lo que platicamos. Me pide los archivos. Entonces, yo aquí vamos a poner mi fiel. Primero va el certificado, el que es público. Ahora va la llave privada. Todo esto está en mi navegador, no ha salido de mi navegador, se está haciendo localmente. Y ahora va la contraseña. Entonces, tengo una buena contraseña por las implicaciones. Si yo no escribo la contraseña bien, va a ser una validación local, es lo bueno de esto, y me va a decir, sabes que está mal. Entonces, ahora sí, la voy a poner bien. Y vamos a hacer el proceso de firma. Lo que va a pasar aquí es, va a ser muy rápido, entonces lo digo antes, se hace la conexión con el SAT para ver que en efecto el certificado no haya sido revocado. Y localmente el sistema va a combinar el archivo de la llave privada con el documento, la huella del documento, y a mi fiel solo se sube la firma electrónica avanzada, que es esta cadena de caracteres, ¿no? Entonces, le damos firmar documento, ahí está pasando, listo, ya firmé, ¿no? Entonces ahora Jonathan, ¿ya firmaste, Jonathan? ¿Ya? Bien.
Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sucedió aquí, Y ¿no? firmé con el celular, que también se puede. En otro Mm. momento porque también es la aplicación de mi fiel está en móvil y pues, realmente eficiente. Sí, por eso me ganaste. Listo, ya está firmado. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos, el proceso, el producto de esto, ¿no? Lo descargo y lo abrimos. Entonces vamos a ver el documento original y aquí vamos a ver, bueno, es la constancia de conservación, por eso nos vamos a meter, aquí están las firmas. Pueden ver mi nombre, mi RFC, el número del certificado, el emisor es el SAT. Entonces con eso cumplimos requisito número 1, es un certificado que fue emitido por un PSC, que en este caso es el SAT. Entonces eso garantiza que en el contexto que se está usando esto, los archivos de la firma me pertenecen. Y aquí está mi firma electrónica, es esta cadena de caracteres, está chiquita, no la van a ver, pero bueno, y acá está Jonathan, misma historia y su cadena de caracteres que va a ser diferente a la mía, porque aunque estamos firmando el mismo documento, estamos usando llaves privadas diferentes y por eso es que son diferentes. No, la suma que les dije es 5 más 7 igual a 12, ¿no? Entonces, aquí termina un proceso de firma, ¿no? Así fue el, eh, la firma. Y ahora vamos a hablar sobre, con este contexto ya vieron cómo se firma, vamos a hablar del punto 3 y el punto 4, o sea, los requisitos 3 y 4 del Código de Comercio. Entonces, el 3 nos dice, es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y el 4 nos dice, respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma. Estos dos requisitos son inherentes a la tecnología que se usa para la firma electrónica avanzada. Entonces, la mayoría de las plataformas, a menos que tengan algo grave, eso sí lo cumplen. El 2, el de que igual y suben la llave privada, eso hemos visto nosotros que algunas lo hacen y es porque no lo hicieron local, prefieren hacer un servidor por un tema de desconocimiento. Pero todo el mundo lo hace bien. Y entonces, cuando hablamos de alteraciones, ¿cómo son estas alteraciones? Recordemos que como se genera esta firma electrónica avanzada, esta cadena de caracteres, yo tengo la llave privada, por ejemplo, mía, que se combina con el documento que quiero firmar, el contrato específico, y me genera esta firma electrónica avanzada, ¿no? El 5 más 7 igual a 12. Y como se valida es con el certificado, o sea, como sé la llave privada para firmar, con el certificado es como valido que el proceso se hizo bien. Ahora, si yo modifico algo en la firma electrónica avanzada, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, que Tomás firma un documento y luego alguien me quiere hacer una estafa o un fraude y copian la cadena de caracteres y la tratan de asignar o asociar a otro documento para decir, mira, Tomás firmó este también, aunque yo nada más firmé el otro documento. Entonces, al hacer eso, ¿qué va a pasar? La firma no va a coincidir, va a ser diferente, porque estoy tomando la firma de un documento y tratando de forzar otro documento y entonces por la sumatoria esta de 5 más 7 es igual a 12, en este caso no va a dar porque cambié la firma y entonces me va a dar un 5 más 7, como lo estoy trayendo de otro documento, es el 13, cuando haga la validación con el documento que se supone firmé, no me va a dar esta suma, va a dar un número diferente porque estoy jalando una firma de donde no es o alteré la firma. Y al revés, el de que el documento no ha sido modificado después de su firma. Si yo cambio el documento, entonces eso implica que el hash, la huella digital va a cambiar. Y entonces a la hora de hacer mi suma, pues ya no tengo el 7, lo cambié por el documento 6 y entonces yo tengo un resultado, o sea, una firma cansada que es el 12 que daba porque era un 7. O sea, yo cambié el documento del 7 al 6, ya no me da la suma. Entonces me puedo dar cuenta que se modificó el documento después de echar la firma. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo gráfico porque entiendo que es complejo así. Y vamos a hacer un demo de eso. Entonces, me salgo otra vez de aquí. Pero antes del demo igual y podemos responder algunas de las preguntas que se han juntado. Sí, Ah, creo que Sí, mira, por tenemos ejemplo, varias preguntas. sí. sí, Yo entonces, respondí una. Ujú. bueno, Por ej- entonces van las rápidas. Al momento de cancelar o terminar la relación jurídica realizada con la firma electrónica, ¿cómo se da de baja esa firma? No se da de baja. Es como cuando tú tramitas tu credencial del INE y la usas para abrir una cuenta de banco, no cancelas la credencial del INE después de usarla para abrir la cuenta de banco, la guardas porque es de múltiples usos. Entonces, no hay razón de dar de baja el certificado
una vez que ya, o sea, que lo usaste una vez, lo sigues usando, es como una identificación. Se usa hasta que la identificación expira, ¿no? Ahora, considerando que es imposible conseguir una cita en el SAT, bueno, esto es una pregunta del SAT y es un tema del SAT, pero no, el SAT no te va a aceptar que firmes documentos para el SAT usando una firma que no sea del SAT, aunque un PCC está autorizado para emitir firmas, archivos de firma electrónica avanzada que tienen el mismo peso legal que los del SAT, el SAT por proceso no te los va a aceptar. Entonces, no se puede. ¿Cualquier documento puede ser firmado con este proceso? Sí, prácticamente todos. Hay ejemplos hay ejemplos en donde por el procedimiento no se pueden usar, como cosas con notarios, hipotecarios, donde tienes que firmar enfrente del notario, y entonces no tiene mucho sentido usar una firma electrónica avanzada a distancia, entonces vas a los signos notarios y ya vas a ir, pues mejor firmas autógrafo, ¿no? Entonces, fuera de esos casos específicos donde hay una formalización, se puede usar firma electrónica para lo que sea. ¿Cómo se hace la validación posterior? Esto lo vamos a ver ahorita, es el demo que vamos a hacer de cómo se hace una validación de un documento firmado. Y bueno, yo creo que le damos a esas, nos seguimos y le damos, y acabando esto vamos con las que faltan. Y lo de Jorge Bien. también, lo de fecha cierta, al final lo vamos Sí, a lo de fecha cierta contestar. lo podemos contestar. Va. Mientras sigan igual agregando sus dudas. Sí. Bien, entonces vamos a pasarnos a la validación de un documento. Ya que firmé un documento, el que vieron el PDF, oye, pero Tomás, si le cambio y le muevo con Photoshop, sí, o sea, lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar de que eso no pasó? Bien, entonces, cuando firmas en Mi Fiel, se generan dos archivos. Se genera un PDF, que es la representación gráfica, y se genera un XML. Entonces, aquí yo descargué el PDF, vamos a descargar el XML. Ahora, el XML es un archivo máquina, entonces no lo podemos, o sea, sí lo podemos abrir, pero no nos sirve mucho verlo. Entonces, lo vamos a abrir para que lo vean de todos modos con un programa especial. Entonces, aquí lo estoy abriendo y les voy a compartir esa pantalla. Entonces, denme un segundo, voy a dejar de compartir aquí. Stop share y a ver. Bien. Ahí está. ¿Me confirman si ven? Ya vemos tu pantalla. Bien, bueno, este es el XML. Esto primero que ven, esto es el PDF como lo ve una computadora, ¿no? La computadora no ve así las letras, todo ellos ven, esto es base 64, es un tipo de representación numérica. Entonces, todo esto es el PDF que firmamos. Y al final, aquí está, vamos a tener primero mi certificado, ahí pueden ver Tomás Álvarez Melis, este es el certificado del SAT, o sea, el que me emitió el SAT. Y luego aquí está la firma, la pueden ver a partir de la línea 4135. Y aquí está la misma. Este es el OCS, aquí está, bueno, esta es la respuesta del SAT del OCSP. Y luego aquí está Jonathan, este es su certificado y su firma, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hacer un proceso, vamos a tratar de modificar el XML como si estuviéramos tratando de hacer una DAGA, ¿no? Entonces, lo primero que alguien podría tratar de hacer es, vamos a cambiar el documento, ¿no? Le vamos a agregar una cláusula o le vamos a cambiar algo para que nos freguemos a Tomás, ¿va? Entonces, ¿eso cómo sería? Bueno, cambiaría el PDF, no vamos a usar un PDF diferente, pero nada, voy a hacer una modificación en el PDF aquí, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 6, de todos esos caracteres hay una T minúscula, la voy a cambiar por una T mayúscula. ¿Ok? Listo. Entonces, lo guardo. Ahora voy a cerrarlo. Les voy a compartir pantalla otra vez. Ahí están viendo. Aquí está el verificador. Este es un verificador de código abierto que tenemos para justamente hacer estas validaciones, que es como tener un perito criptográfico revisando el XML por nosotros. Y entonces lo vamos a poner aquí. ¿Qué pasó? Modifiqué el PDF y el validador me está diciendo, aquí hay unos problemas. Para empezar, la huella digital del documento no coincide. Algo se cambió. Y por ende, tampoco van a coincidir las firmas. Porque yo, al cambiar el PDF, las firmas eran del PDF no cambiado, o sea, del original, y ahora está cambiado. Entonces aquí yo puedo ver, pues sí, las firmas no coinciden, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer el cambio de si trato yo de modificar una firma, ¿no? Entonces, paramos otra vez, vamos a regresar al Sublime Text, que es donde está el documento, el XML. No se me mareen con los cambios de pantalla. A ver.
Me confirman cuando puedan ver. Creo que ahí está. Listo. Ya Vamos a podemos ver. regresar esta T era una T minúscula, entonces la regresamos a como estaba. Y ahora voy a decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, no puedo cambiar el documento. El requisito es el número 3. No me acuerdo si es el 3 o el 4, pero bueno. Vamos ahora a tratar de cambiar la firma de Jonathan. Entonces nos vamos a donde estaba la firma de Jonathan. Aquí está Jonathan. Aquí está su firma. Y aquí a su firma, a esta S minúscula, le vamos a poner, en vez de eso, una S mayúscula. ¿Va? Lo grabo. Cierro aquí. Nos regresamos al validador. Ok. Le vamos a decir aquí validar otro documento. Tomamos el XML que acabamos de modificar. Y ahora van a ver, el hash está bien porque lo regresé, ¿se acuerdan? O sea, lo regresé a como debe ser, le cambié ahí la T mayúscula. Entonces, el validador me dice, el hash lo veo bien, no se trató de modificar el documento después de firmado. Y la firma de Tomás está bien, corresponde. Sin embargo, hay algo raro aquí. La firma de Jonathan, algo está mal, porque no coincide con el documento que firmó. Entonces, le movieron algo y eso sería el equivalente a yo tratar de manipular la firma de Jonathan o traerme la firma de Jonathan de otro documento y tratar de forzarla en este documento, ¿no? Y entonces ahí yo ya me di cuenta que hubo una modificación. Entonces, con esto estamos cumpliendo el 3 y el 4, poder notar si se modifica una de las firmas, o las dos, o las tres, o las que haya, o poder notar si se modificó el documento que firmé, que es lo que hicimos en el paso anterior. Y ahora nada más, para que estemos todos tranquilos, les voy a enseñar cómo debe ser que funcione bien. Entonces, paramos aquí, nos regresamos al XML. Tenemos que ir a la firma de Jonathan. Aquí hasta abajo. ¿Dónde quedaste? Listo, aquí está. Y esta S mayúscula la vamos a regresar a como debe ser, que es una S minúscula. Grabamos. Ahí va otra vez. Ya es la última cambio de pantalla para que ya no se me mareen. Listo. Validamos el XML ahora sí ya bien con todo como debe ser. ¡Tatán! Ya, todo bien. El hash corresponde con el documento, las firmas corresponden con el documento que se firmó y no han sido modificadas, ¿no? Y entonces yo puedo ver todas estas validaciones y entonces estoy seguro que este documento no ha sido modificado, ni las firmas, ni el documento, ¿no? Entonces, eso es así es como lo validas a nivel, digamos, criptográfico, a nivel matemático. Nosotros damos este validador para que no lo tengan que hacer a mano. Hay herramientas que ustedes pueden usar, pero bueno, aquí ya está todo empaquetado bonito y además pueden ir y revisar el código fuente si quieren, ¿no? Aquí está la vista para que revisen que sí hace lo que debe hacer, ¿no? Y que no está haciendo ahí algo raro. Entonces, bueno, acabando esto, ahora sí, nos regresamos a la presentación y Jonathan les va a hablar ahora de todo esto que vimos, cuáles son las implicaciones legales de la firma electrónica avanzada, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, ya hemos visto los 4 requisitos del 97 que deben cumplirse. Si no se cumple uno de ellos, no es firma electrónica avanzada. Ya lo vimos, disculpen a la patrulla. Ya vimos el primero, que pues debe haber esta concordancia entre el firmante y el certificado. El 2, que debe estar siempre en poder del firmante. Y 3 y 4, lo que usó Tomás, detectar estos cambios. Importantísimo, un PSC es el que emite el certificado. Ahora, como dijo Tomás, ¿qué consecuencias? ¿Cuál es la más importante de todas las consecuencias que tiene? Y es el no repudio, ¿no? Entonces, la ley le confiere a la firma electrónica avanzada el no repudio. Esto lo vemos en la ley de firma electrónica avanzada. En el artículo 4 hay distintas fracciones. En la quinta dice esto, que es el no repudio, y toma parte de otras fracciones. Consiste en que la firma electrónica avanzada contenida en estos documentos garantiza la autoría, es decir, la persona que está firmando, yo le puedo atribuir consecuencias jurídicas, la integridad, como vio Tomás, como lo explicó Tomás, no hay manipulaciones, o se pueden detectar esas manipulaciones, y que dicha firma corresponde exclusivamente al firmante. ¿Qué quiere decir esto? No puedes decir, uy, ¿sabes qué? Yo no firmé ahí,
ese no soy yo, no era, no desconozco. Aquí no hay repudio, en principio, ¿no? Pero eso significa. Ahora, por si eso fue poco, el Código de Comercio también nos da otra aclaración. Hay otro contexto, pero acaba diciendo en el último párrafo del 99, responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma cuando no hubiera obrado con la debida diligencia para impedir su utilización. Es decir, si tú no cuidaste los datos, no obraste los sensibles, entonces vas a ser responsable. No puedes decir, desconozco, yo no tuve nada que ver. Entonces, este no repudio que se le confiere por la ley de firma electrónica avanzada y el Código de Comercio es indispensable. ¿Y por qué va a ser indispensable y en dónde lo vamos a ver? Ahora, seguramente cuando han ido al SAT, y creo que aquí muchos tienen, al momento de firmar, espero hayan leído lo que dice el punto cuarto, ¿no? Que es que conozco y acepto que el uso del archivo que con terminación .key, la llave privada, el cual he generado a través de Certifica, la que menciona Tomás, que es el que contiene la contraseña de la clave privada, los cuales forman parte de mi firma, quedarán bajo mi exclusiva responsabilidad y que por ende me serán directamente atribuibles todos aquellos documentos que sean firmados con esa firma. Ya sabes, aquí autoría, no te puedes decir, ¿sabes qué? Yo no lo hice. Por lo señalado, conozco y acepto que es mi obligación actuar con debida diligencia y establecer medios razonables para mantener absoluta confidencialidad, resguardo de las dos a fin de evitar que la utilicen de manera equivocada. Y si lo llegan a hacer, o bueno, o si tengo miedo de que algo pase, tengo que ir a revocarla conforme al 17 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ya ¿cómo se llama? Advertencias no nos pueden hacer, ¿no? Entonces, no repudio. Ahora, ¿cómo lo hemos visto esto que aplica pues, en la práctica tradicional? Firmando contratos. Y Tomás dijo, pues no es ya gratis que muchos clientes sean financieras. ¿Por qué son financieras? Porque cuando firmas un documento, que es una financiera o cualquier parte, realmente una financiera es importante, pero si hay un riesgo de contraparte, es decir, que tu contrario o con el que firmas incumpla o ya no quiera pues, cumplir, digamos, con sus obligaciones y existe ese riesgo, entonces vas a tener que demandarlo. El proceso de demanda es un tema. ¿Por qué? Porque tienes que presentar pruebas y como dijo Tomás, si es en la firma, vamos a empezar con la simple, entonces yo presento el documento igual con una autógrafa y la otra parte dice, no, desconozco. Entonces van a entrar los peritos, entra el de una parte, entra el segundo, entra el tercero y al final va a decir si sí correspondía o no. Cuando un documento lleva la firma electrónica avanzada, hay no repudio, entonces, ¿no? Tú la parte que va a demandar, la financiera o cualquier otro, lo presenta y dice, ahí está tu firma, tú eres las consecuencias te atribuyen y si quieres desconocer, entonces tú, no yo, diferencia entre simple y avanzada, tienes que probar que efectivamente no se siguió todos los requisitos del 97. ¿Qué sucede? A la fecha, nadie ha podido probar este caso. Nunca se ha podido presentar una pericial que tire, al menos con mi fiel jamás ha pasado, el proceso de la firma electrónica avanzada. Con lo cual, regresando al principio de ambas son válidas, pero una tiene mayor seguridad jurídica que la otra, es justo en estos casos donde si hay un riesgo de contraparte, usa tu firma electrónica avanzada porque confiere no repudio. Y entonces tú ya te evitas todo un proceso tortuoso de peritos y de tener que demostrar que efectivamente se firmó la otra persona. Le pasas la carga de la prueba. Ahora, hay algunas preguntas aquí que hace Jorge Ortega y Jorge Ruiz, en el sentido de que, voy a leerlas rápido, para el caso de fecha cierta en contratos, el certificado de firma electrónica ya da el carácter de fecha cierta, y Jorge Ortega dice, ¿qué pasa en un juicio si la fecha de un contrato es distinta de la firma estampada en el certificado de firma del documento? Eso apunta a fecha cierta. Vamos a dar próxima semana, el 15, misma hora, todo un webinar de fecha cierta y constancias de conservación. Les adelanto un poco. El certificado, la FIEL, no da fecha cierta. Para eso hay que
solicitar o se te tiene que tramitar también ante un PCC una constancia de conservación que cumple los requisitos de esta norma oficial de la Secretaría de Economía con el sellado de tiempo, y eso sí te da la fecha cierta. Esa fecha es cierta porque puede ser oponible a terceros. La simple firma electrónica no es la que se puede oponer a terceros, como el estampado de tiempo, la fecha cierta, que vamos a ver las consecuencias que genera. Entonces, espero haber respondido esta pregunta, pero para entrar en mayor detalle, por favor, próxima semana vamos a dar el webinar de constancias de conservación y fecha cierta. Entonces, hay varias preguntas. Déjame nada Sí, más a ver, agregar dos cosas. Sí, sí, sí. Quiero mencionar dos cosas. Uno, todos los documentos de mi fiel tienen constancias de conservación. Entonces, los documentos de mi fiel cubren el requisito de fecha cierta. Uno. Dos, darle la fiel al contador o darle los archivos de la fiel al contador es la definición exacta de no obrar con debida diligencia. Si tu contador usa tu firma electrónica para firmar algo, tú tienes que responder, por eso hay no repudio. Y entonces no puedes decir, le di la fiel al contador, porque entonces no obraste con debida diligencia y es tu responsabilidad lo derivado de ese contrato, ¿no? Entonces, eso es importante. Y como la carga de la prueba está en ti de presentar la pericial de que no firmaste, probar negativos en juicios es casi imposible. Por eso es que pues está el no repudio, porque presenta una pericial para probar que no hiciste algo. Entonces, en la historia de que existe la firma electrónica avanzada en México, nunca nadie ha presentado esta pericial. No, no solo en mi fiel, de cualquier firma electrónica avanzada. No ha pasado. Cuando sí es una firma electrónica avanzada, o sea, que cumplió con los 4 requisitos, ¿no? muy bien. Bien, ahora sí, Antes ya. de la sección de preguntas, nosotros les tenemos a ustedes unas preguntas, a los asistentes, para que nos apoyen. Vamos a ahorita continuar con las preguntas también. Nada más es este webinar en qué les ayudó, modificó su perspectiva respecto a la firma electrónica avanzada y bueno, también qué otros temas les gustaría que cubramos en futuros webinars. Como bien les dijo Jonathan, la próxima semana vamos a tener un webinar sobre fecha cierta. En nuestras redes sociales también ahí pueden verlas, mi fiel. Ahí también pueden registrarse al webinar en dado caso de que no les haya llegado invitación por correo electrónico. También en nuestras redes sociales las pueden acceder al enlace de registro, que va a ser el próximo 15, igual a las 6 p.m. ¿Sale? Sí. Muy bien. Y pues mientras, ahora sí, continuamos con la sección de preguntas. Sí, mira, veo una rápido y ahorita las otras son un poco más técnicas que hace Jorge y nos lleva también a algo que quizá no tratamos. Bueno, sí lo pusimos, de persona moral. Pregunta que cuál es la diferencia entre firmar persona, el representante legal, la fiel física, de persona moral, y en qué caso se sugiere una u otra. Mira, el tema de la moral es que a veces no todo el mundo tiene, la física tiene más personas la tienen. Puedes firmar con cualquiera de las dos. Habrá casos en que te pidan algunas instituciones que firmes con la persona moral, pero la gran diferencia es que si firma la persona moral, entonces hay una presunción de que la persona que firmó es el administrador único o el presidente del consejo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Eso está en el Código Fiscal de la Federación. Presunción que no admite prueba en contra. Que no admite prueba en contra. Entonces, ya los poderes no son necesarios, porque si firma el representante, puede decir, híjole, bueno, pero tiene el poder para obligar a la empresa, pues ahí habría que entrar con ese tipo de poderes. Si es la moral, ya te desentiendes de eso, y como dice Tomás, no admite prueba en contrario. Eso está en el 19, creo que el 19A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, digo, recomendación, pues mira, si tienes la de persona moral y quieren firmar, pues firmen con persona moral, pero también la otra es válida y no hay ningún tema, solo entrarías un poquito en este juego y la otra no admite prueba en contra. Entonces, está más que sellada. Perfecto, muchas gracias. Es indistinto. Si estás seguro de que estás seguro de los poderes del representante legal, puede él firmarte con su piel de persona física de representante, o sea, de él, y los poderes le van a dar esta manera de poder firmar por la empresa, ¿no? O puedes pedir la firma de persona moral y te ahorras del bastanteo de poderes, ¿no? Entonces,
Buró de crédito, por ejemplo, te pide que las autorizaciones de historial crediticio de persona moral se firmen con la fiel de la persona moral para no tener que meterse en este tema de tiene o no el poder para firmar. Aquí veo una rápida de, entonces, si le cambias una sola letra al PDF ya sería otro hash. Si tú cambias lo que sea en el PDF, cambia todo, o sea, ya no da y te das cuenta de que hubo una modificación. Entonces, lo más mínimo que le cambies. Bueno, aquí está el caso de fecha cierta en contratos ya con certificado de firma electrónica que tiene carácter de fecha cierta. No, tiene esa constancia de conservación. La firma electrónica no da fecha cierta, es la constancia de conservación. Preguntan, ¿se pueden, además, firmas autógrafas? A nivel conceptual, esto es, oye, pero es que quiero firmar una parte autógrafa y una parte digital. Hay maneras de hacerlo con algunos esquemas y depende mucho del tipo y caso de uso. En general no es bueno hacerlo, porque cuando demandes, explicarle o sea, en la demanda explicar que una parte se firmó en físico y luego se hizo digital, te puedes meter en un problema en donde ya es contraproducente. Entonces, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes no hagan eso. Si unas partes van a firmar en físico, que todos firmen en físico. Y si van a firmar en digital, todos en digital. Para evitar esta coexistencia de documentos físicos y digitales, porque luego la constancia de conservación solo cubre el digital, no el físico. Eso lo podemos ver en el webinar, lo vamos a ver en el webinar de fecha cierta, pero no, si pueden evitarlo, no lo hagan. ¿Qué mecanismos existen para mitigar el robo de identidad? Estas presunciones. O sea, el certificado solo te lo van a dar a ti. No hay manera de que vayas al SAT y que te den un certificado a nombre de Rafael Márquez. No hay manera. O sea, el SAT tiene procesos y por eso es que es un PSC autorizado por Banco de México para hacerlo. Donde podría robar identidades si tú irresponsablemente le das la e-firma a tu contador y luego él la usa para hacerte dagas, o no él, sino que alguien entra y se roba las e-firmas de tu contador y va a la tuya y con todos los demás. Entonces ahí ya tienes un tema de robo de identidad. Pero en cuanto a la ley, si se usan esas e-firmas para firmar algo, tiene no repudio. Entonces por eso una financiera es, a mí no me importa quién firmó, aquí está la firma de Jonathan me debe y él me va a pagar a menos de que él pruebe que no firmó ese documento, ¿no? Entonces por eso es que es bien importante, la e-firma la deben de cuidar como pocas cosas en la vida, porque si alguien le da mal uso a su e-firma, se puede meter en un problema muy, muy, muy grave, muy grave. Entonces, no la traten como si fuera una contraseña más, porque como se puede usar para cosas que no son solo del SAT, el riesgo no es solo fiscal, el riesgo es de cualquier documento firmado. Entonces, no hay que hacer eso. Y esto me lleva, hay un contador ahí, dicen, oye, los clientes me dan sus e-firmas. Sí, mi contador también hace lo mismo. Y el tema es, muchos contadores se encrispan cuando hablamos de esto. Dicen, no, yo nunca le haría nada a mis clientes. No, y entiendo, mi contador es amigo de la familia, trabaja con mi familia desde antes que yo naciera, para que se den una idea, ¿no? El problema es que es muy buen contador, es sumamente honesto, pero sus procedimientos de guardar información son pésimos. O sea, es muy malo para las computadoras. Y a él, o sea, Víctor, se llama Víctor, te quiere un buen y eres amigo de la familia, pero no te confío porque no sabes usar ni Google Drive y no sabes conectar tu Dropbox y cosas así. ¿Cómo vas a cuidar mi e-firma y la de todos los demás, no? Porque pues, son documentos muy sensibles. O te lo roba alguien de tu despacho, se mete en tu despacho y se las lleva. Entonces, hay maneras de no hacer eso. O sea, el contador Víctor prepara mi declaración y cuando me dice, Tomás, ya está lista, entonces yo nada más entro al SAT y la firmo con mi firma. O sea, sí se puede hacer. Entonces, eso ya depende de cada contador y cada quien de la relación con su contador, pero en general es muy mala idea compartir la firma. De hecho, también ahí en el blog del Conta tenemos unos materiales que creamos justo para los contadores, para que no tengan la fiel de los usuarios y también justo medidas de protección para mejorar sus niveles de seguridad. Y pregunta, creo que el contador pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo lo que recomendaría es guárdenlas en una USB o en dos USBs separadas, que no estén en la computadora y esa USB ténganla con ustedes siempre, que no salga de su vista. Y también, de ser posible, no guarden la llave privada y la contraseña en la misma USB. Guarden en dos USBs diferentes para que si pierden una, se roban una, tienes esta segunda barrera de defensa que es la contraseña. Entonces, guardar las e-firmas en una USB, el archivo de texto donde tienen todas las contraseñas en otra USB y
de preferencia si pueden, sí encriptenlos. Windows y Mac tienen maneras de encriptar los documentos para que cuando no las estén usando estén encriptadas. Y bueno, serían como los requisitos mínimos que debería hacer un contador para cuidar las firmas. Perfecto. Oye, Aram Pérez nos pregunta, firmo un pagaré y lo termino de pagar. ¿Cómo cancelo esa firma para que no me lo vuelvan a cobrar? ¿Se cancela el certificado o el XML? No, en realidad no cancelas la firma, o sea, la firma no se cancela, lo que quieres es cancelar el documento. Y ahora, en documentos electrónicos hay un problema de que puedes tener N copias y todas son buenas, ¿no? ¿Y cuál es cuál es la original y cuál es la copia? Y nos pasó con las facturas de los autos, ¿no? Que antes pues, endosaba la factura, aunque no es un título de crédito, lo endosaba y se acabó. Pero ahora que es la factura electrónica, cómo endosa una factura electrónica, ¿no? Entonces se revirtió a que en la agencia te imprimen una factura, una de los PDFs y lo firman y entonces es la original. Entonces, hay de dos. Una es cuando son pagarés que no vas a circular, o sea, que no vas a endosar a una fundadora de segundo piso o a un fideicomiso, lo que sea. Lo que puedes hacer ahí es una carta de cancelación, o sea, haces un documento en donde cancelas el pagaré, haces una referencia al pagaré y dices, pues, este pagaré ya se liquidó la deuda y ya no es válido, ¿no? Digo, tiene problemas. La otra es, hay maneras en mi fiel lo tenemos con las financieras, se hace con un blockchain para tú poder saber los endosos y al final hay una operación en donde quemas el pagaré, es una operación criptográfica, pero eso ya es una implementación específica de mi fiel y no es, y eso sí no vas a encontrar que otras plataformas tengan, ¿no? Tal vez otros lo hagan de otra forma, pero bueno. Entonces, el tema, cuando es un pagaré, lo que recomendamos es que se acerquen a nosotros y analizamos lo que se va a hacer y varias financieras con nosotros firman pagarés, entonces depende de la financiera y de lo que quieren hacer. Perfecto. Juan Flores pregunta, ¿se ha usado este medio de firma para los juicios fiscales o recursos de revocación? Mira, no sé exactamente para juicios fiscales, pero por ejemplo yo sé que para cuando hay deudores que le deben al SAT y se hacen estos avalúos donde peritos, evaluadores hacen el avalúo que se entrega al SAT de lo que está dejando el contribuyente como en garantía. Esos se firman con la e-firma, se firman en mi fiel, de hecho, y se firman con la e-firma. Y hemos estado del lado de ayudar al SAT a defender por qué sí pueden hacer eso en este tipo de documentos, ¿no? Entonces, el SAT no va a desconocer un documento firmado con una e-firma, porque vean la ley fiscal y entonces ahí hablan de cómo se define un documento, hablan sobre cómo se guarda la integridad de un documento electrónico, entonces no, el SAT no los va a poner si usan una firma electrónica avanzada, no, es algo que nunca hemos visto, siempre hemos estado ayudando al SAT a defender esto, ¿no? Perfecto, gracias Tomás. José Luis Tamayo, ¿cómo se hace para firmar electrónicamente una fotografía, un chat, un video? Hay muchas formas, podrías tomarle una captura y lo podrías poner en un PDF y firmarlo, o podrías descargar, o sea, depende, en el WhatsApp web, por ejemplo, esta zona de web, podrías descargar como el HTML y a eso sacar, o sea, y eso firmarlo. Hay diferentes maneras, depende de qué quieres hacer y de dónde lo estás haciendo, pero sí, Okay. habría que ver a nivel específico. Muy bien. Bueno, Jorge Ortega tiene varias preguntas, todas son sobre pagarés. Bueno, ya hablamos esto de cómo se puede romper el título de crédito. Pregunta, ¿se pueden endosar los pagarés? Sí, justamente hemos visto varias demandas de pagarés que no se han endosado con firma electrónica avanzada, pagarés, y todas han sido positivas. Específicamente el caso Mifiel, pero hay otros, no solo Mifiel. Ahora, en el tema del blockchain, no nos ha tocado hasta ahorita un juicio en donde sea un pagaré que haya sido circulado, que haya sido endosado. Ahora, ¿cuál es el sustento legal? Que el firmar pagarés con una firma, o sea, de manera digital, no es un impedimento legal, es un impedimento técnico, porque tienes que poder tú mostrar, es el 38 y el 39 de la ley de operaciones
crédito, en donde, ley de operación y títulos de crédito, en donde te dicen que tienes que poder ver la cadena de endosos. Y entonces en un documento electrónico esa cadena de endosos no se podía hacer, a menos de que uses algo como un blockchain, en donde tú puedas ya ver esa cadena de endosos ininterrumpida y verificable, ¿no? Entonces, no nos ha tocado verlo, pero hay financieras que lo están haciendo. Sabemos que trabajamos con ellas. Entonces, sí se está haciendo. Y adicional a esta misma pregunta, ¿se pueden endosar documentos de manera masiva por medio de Mi Fiel? Sí, mira, Mi Fiel tiene una API. De hecho, la mayoría de los documentos en Mi Fiel, trabajamos con bancos, por ejemplo, y se hacen integraciones entre sistemas, el sistema del banco con el nuestro, por ejemplo, con la seguridad que se debe tener y de información sí, de los documentos principalmente. Entonces, en estas integraciones, gracias a la API es posible hacer muchas cosas, como, por ejemplo, endosos masivos, firmas masivas. Hemos hecho todo eso con banca y con financieras grandes. Muchas gracias, Se Tomás. puede, pero hay que arquitecturarlo y ver, o sea, tenemos la manera de hacerlo, nada más a veces hay que desarrollar un poco extra para hacer eso, ¿no? Sí, igual Jorge, puedes también contactarnos por la página de Mi Fiel si quieres que platiquemos un poquito más. Nuestras especialistas te van a ayudar con todas esas dudas también y cómo integrarlo. La de Muy bien. Jorge Ruiz, ¿no? Ajá, Ujú. Jorge Alejandro Dale, si Ruiz. se ¿Tú me muere el mandas? Esa administrador. está buena, esa está buena. Mira, yo no sé qué pasa en ese caso, porque sí estás usando la firma y el presidente del consejo Ya ya había falleció. fallecido, ¿no? Entonces, habría que ver qué pasa en ese caso. No sé si se te ocurra algo, Jonathan, pero eso, no lo podemos llevar de tarea, nunca nadie nos había preguntado eso. Sí, no. Mira, diría que o sea, pues sí, al menos la firma no le pasa nada, la pueden seguir utilizando, pero el tema es no digo, porque si alguien Ejecución. utiliza la firma, pues la firma sigue siendo válida, si la ves ahí plasmada, ¿no? Igual, pues, si ves ahí, el administrador único ya no estaba, pero bueno, hay una secuencia, entonces se podría obligar al que ya está en la sucesión, no sé, sí Pero es igual y un no hay tema. nadie. Igual y no hay nadie, ¿no? Exacto, Entonces, ¿qué igual, harías? exacto, si está Sí. vacío, exacto, si hay un vacío ahí, entonces, sí, no puedes, o sea, quizá no hay manera de atribuirle, es la parte, o sea, la consecuencia jurídica, el efecto surge, pero no hay manera de atribuírselo a nadie. Mm. Nos lo llevamos de tarea para revisarlo con nuestro consultor legal externo experto en firma electrónica que nos platique qué pasaría si en este caso donde falleció el presidente del Consejo de Administración y él el único, ¿no? No hay administrador único y no hay Sí, no hay, administrador general y se sigue usando esa firma. exacto, qué consecuencia. Qué buenísimo. Aram habla sobre la Ah, cancelación de documentos. ¿Nos puedes ayudar con la respuesta, Tomás? Sí, exacto. Entonces, el tema de los documentos electrónicos es que no los puedes destruir porque con un documento físico, independientemente si es un pagaré, pero por ejemplo un contrato, que nos equivocamos y sabes que vamos a destruirlo y hacer uno nuevo, ¿qué haces? Tomas los físicos, los rompes y los tiramos. Pero cuando estamos hablando de un documento digital, ¿cómo garantizas que yo no hice una copia y que estamos destruyendo? O sea, tienes que confiar que otra persona sí lo destruyó, pero podría haber guardado y también hay una copia en la bandeja de entrada de mi correo y yo destruí el que descargué de mi fiel. Entonces, siempre, por lo general con nuestros clientes cuando pasa esto es hagan un convenio modificatorio, un convenio anulatorio, lo que sea para anular el documento, porque no van a poder garantizar que fue destruido, entonces lo tienen que anular de otra forma. Y sí, se puede firmar con la fiel igual, ¿no? O sea, firmamos un contrato, chin, está mal, hay que eliminar eso y hacer uno nuevo, entonces haces un convenio modificatorio donde referencias el contrato anterior y lo firmas otra vez con la firma, o nada más haces una anulación y luego haces un nuevo contrato. Entonces, ahí hay diferentes maneras como lo puedes hacer, pero sí, o sea, no puedes nada más destruir un documento, eso no se puede hacer en electrónico. Muy bien, pues perfecto, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como saben, pues también contamos con un blog, con un canal de YouTube donde tenemos bastantes materiales donde hablamos sobre la legalidad de la firma, juicios, tenemos entrevistas con abogados, con algunos directores de financieras que ya han utilizado nuestra plataforma. Bueno, nos cuentan sus casos de uso.
Les vamos a enviar esta grabación en unos días. Si surge cualquier otra duda que tengan al respecto, nos pueden mandar un correo a webinar@mifiel.com y les vamos a responder. Pues agradecemos su presencia. Ya saben que por las redes sociales también pueden ver nuestros próximos eventos, ya sea LinkedIn, Facebook o Twitter. Y pues los invitamos para el siguiente, ¿no? Que es de fecha cierta, este 15 de abril. Y pues muchas gracias, Tomás, Jonathan, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Tomás. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego, gracias. Bye, buenas noches.